Bueno, buenas tardes. Como la mayoría de ustedes escucharon, doña Elsie está teniendo problemas y don Denis, que es nuestro especialista. Sin embargo, por respeto a los alumnos que se conectaron puntualmente, yo voy a intervenir un ratito y cuando ellos vengan, entonces les damos el espacio correspondiente. Ojalá y les pueda ayudar y si aquí hay otros tutores o directores de tesis, me meten la mano, por favor. Aquí vamos entre todos, sacamos esto. Ayudémosle a doña Elsie y a don Denis, que tienen problemas de internet. Hoy vamos a hablar del Con capítulo mucho gusto. 3, que es el marco metodológico. Lo que tengo a mano, porque la verdad, como les digo, no nos tocaba a nosotros, pero hoy conocemos del tema y aquí estamos. Eh, Me encontré este trabajo que va bien. Este trabajo no está finalizado todavía, va por el capítulo 5, ya es trabajo final de graduación, y vamos a hablar del marco metodológico. Lo primero que tiene es un preámbulo introductorio, que consiste en decir qué es lo que vamos a hacer en este capítulo 3. Yo Hola, personalmente hola. siempre le recomiendo, doña Elsie, Hola. ¿cómo va? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doña Sí, Elsie. señora. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, creo que don Denis sí está teniendo problemas importantes de conectividad, pero yo voy a conectarme ahorita desde mi computador y voy a darle la tutoría. Espero que me pueda enviar la presentación y si no, lo hacemos con información que ya yo tengo, ¿de acuerdo? Nada Sí, más, doña don Luis, Elsie. pues, que está. Yo, Entonces, siga usted con lo que está mostrándole a los chicos mientras yo me conecto, ¿de acuerdo? eso, sí, señora, es como para que ellos no queden ahí en el aire. Sí, sí, gracias. Ya, Bueno, ya y me... aquí hay otros tutores que son muy cargas también, como todos los que tenemos en la ECA, que nos van a ayudar. Perfecto, perfecto. Ya casi me conecto por la computadora, ¿de acuerdo? Sí, señora. Les comentaba que a mí personalmente me gusta uno o dos párrafos introductorios. Los párrafos siempre del tamaño que me gustan son de entre 5 y 7 renglones, algo como lo que ustedes ven por acá. Y siempre un párrafo propio y una cita. Importante en las citas que siempre vemos es este problema que no nos pone en la página de donde tomó una cita corta, ¿verdad? Luego viene la parte donde ustedes tienen que decirnos cuál es el tipo de investigación que van a desarrollar. Hay alguien con la mano levantada. Es Oscar. Ya, perdón, Gracias. seguro la dejo ahí por alguna otra Sí, señora, situación. era para, pues, se ocupaba ayudar con todo gusto. Pero ya le Eso, toca. Oscar. Gracias, Mucho gusto. gracias. Entonces, vean, aquí hay un tema que hemos conversado varias veces. Las investigaciones, normalmente la gente dice, mi investigación es cualitativa. Otros dicen, no, mi investigación es cuantitativa. La mayoría de las investigaciones tienen rasgos cualitativos y cuantitativos. Y entonces algunas personas dicen, es mixta. Pero resulta que cuando una investigación es mixta, significa que usted la va a hacer cualitativa y cuantitativa y luego va a interpolar los resultados de ambas. Eso es algo complicadísimo, eso es muy difícil. Entonces yo personalmente siempre le recomiendo a los alumnos, su investigación es alguna de las dos, es donde usted más se dirigió, o sea, más a la parte quali o más a la parte quanti. Entonces, cuando usted determina, usted puede decir, mi investigación es cuantitativa con rasgos cualitativos, porque no es mixta. Eso es algo que siempre me gusta decirle a los alumnos que les quede claro. Las investigaciones mixtas son súper difíciles, son para doctorado, la mayoría. Entonces, lo que podemos hacer es eso, porque sí hacemos una parte cualitativa, sobre todo cuando utilizamos una entrevista a profundidad, y usamos cuantitativa cuando
hacemos una encuesta y le preguntamos cuántos están a favor, cuántos en contra, cómo califica usted la labor del Departamento de Recursos Humanos, cuánto ha aumentado las ventas en el Departamento de Marketing. Esos son cuantis, son números, son cantidades. Y la parte cualitativa, sobre todo se utiliza cuando son preguntas abiertas, cuando le hacemos a los jefes del Departamento de Recursos Humanos, ¿cómo considera usted que es el proceso de inducción a los nuevos trabajadores de la institución? Eso es cualitativo. Y resulta que a veces utilizamos los dos instrumentos, por lo tanto, podríamos decir que nuestra investigación es cualitativa con rasgos cuantitativos o cuantitativa con rasgos cualitativos. Evidenciarlo bien. Luego viene determinar cuál es el alcance de esta investigación, donde lo importante aquí es determinar hasta dónde pretende llegar usted con esta investigación. ¿Qué es lo que usted quiere saber de toda la problemática de la empresa o del emprendimiento que usted está atendiendo en este momento? Aquí hay otra que me gusta comentar siempre, que son las fuentes de información. Las fuentes son dos tipos, las primarias y las secundarias. Las fuentes primarias, vea que hay una cita bonita del libro de la universidad. Dice, las primarias son aquellas fuentes que proporcionan datos de primera mano, es decir, información obtenida directamente de quien la produjo, el autor original. Recuerden que APA 7 nos pide referir documentos que tengan más o menos, creo que son 5 años lo que están pidiendo ahora. Si yo me equivoco, alguno de los otros asesores me ayuda. Son 7 años. Yo le digo a los alumnos, no se complique, del 2000 para acá, porque esto pasa demasiado rápido y para ustedes también es importante que su documento tenga vigencia a través del tiempo. Entonces, si usted pone una cita como esta del 2018, ya usted sabe que el otro año ya esta cita no funciona y usted ya va a estar en la segunda parte de su tesis, en la parte del trabajo final de graduación, haciendo el capítulo 4, 5 y 6. Entonces, creo que es más fácil para ustedes conseguir citas del año 2020 en adelante. Por lo menos es mejor. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo no consigo esa cita? Porque el libro es muy viejo. Usted puede citar a alguien que utiliza la cita o que comente la cita. Ahora hay demasiada información. Yo supongo que la mayoría, si no todos, ustedes conocen bien la biblioteca de la UNED. Son miles, casi llegamos a millones de documentos y les aseguro que ustedes pueden conseguir esa información. Es cuestión de investigar un poquito más. Y me lleva a comentarle lo siguiente, una cosa es buscar y otra cosa es investigar. Normalmente nosotros buscamos, ¿qué es eso? Como llaman ustedes, googlear. Me meto en Google, escribo el nombre y agarro las dos primeras referencias. En cambio, investigar es ver quién es ese autor, qué fue lo que puso, de a dónde lo tomó, ese otro, de a dónde lo tomó, ir a la fuente original, quién fue el que hizo ese comentario, realmente quién es la fuente primaria. Luego, en esta fuente primaria, por ejemplo, hay que identificar cuáles son las que ustedes van a utilizar. En este trabajo, esta muchacha dice que ella va a hacer una entrevista y una encuesta. Eso es lo que ella va a realizar. Esas son las fuentes primarias para recopilar la información que ella va a utilizar en su investigación dirigida. Las fuentes secundarias son los resúmenes de fuentes primarias, compilaciones, comentarios, libros y tesis. Igual, del 2020 en adelante. Que yo ya creo que este libro de nosotros, de Ulati Vargas, ya va a haber que actualizarlo, porque ya está finalizando su periodo de referencia. En este trabajo final de graduación, las fuentes secundarias son, ok, aquí está interesantísimo lo que les quiero decir, que también yo siempre se los pido a mis alumnos. Comentarios de libros, ¿cuál? ¿Cuál comentario de cuál libro? Por lo menos ponga el libro, comentarios del libro tal. Tesis, ¿cuáles tesis? O sea, no se trata solamente de poner esa lista. Si usted va y revisa varias tesis de nosotros,
tienen esto exactamente igual. Entonces no se trata de poner, de eso ya yo a esta alumna le puse la nota, donde dice comentarios de libros, tesis y otros documentos especializados. Sí, ¿cuáles son? Póngalos. Si de por sí usted los va a utilizar, anóteles. Y aquí va a tener usted una guía para que no se le olvide que usted dijo que iba a usar como fuente secundaria el libro tal, el documento, la revista científica tal o la tesis de fulano de tal. Entonces ya usted sabe que las puede tomar de ahí. Artículos de periódicos, usted puede ser más puntual también, indicar artículos del periódico, artículo del periódico La Nación del año 2020 sobre tal tema, o titulado de esta forma. Y documentos oficiales. ¿Cuáles documentos oficiales? A ver, eso, para empezar, siempre es bueno ponerlos en los anexos, que es un pleito de ustedes, que siempre me dicen, profe, ¿y qué pongo en el anexo? La encuesta, la entrevista. También vamos a poner el código. Ahí yo tengo una alumna que está trabajando en un parque nacional, y entonces yo le dije, busque la ley de creación del parque. Agarra y refiere en el marco teórico una o dos partes importantes de la ley, y si la ley no es muy grande, la pone toda en los anexos. Pero si la ley es enorme, a veces son enormes, es un libro, entonces busque el capítulo que usted se refirió y pone en los anexos. Anexo, capítulo tal de la ley de fundación del Parque Nacional Corcovado, algo así. Luego tenemos las fuentes terciarias. Reúnen, son fuentes de segunda mano, como podría ser un catálogo temático, un directorio, una guía de índice, un catálogo de revistas o de periódicos. Aquí en este trabajo ellos van a utilizar un catálogo temático. Le dije que me dijera, a la alumna le dije, póngame cuál es el catálogo. Me dice, no, no voy a usar ningún catálogo. Entonces, ¿para qué pone eso? No se complique en la vida. Ok, en fuentes terciarias no voy a utilizar catálogos. Y después siguen los instrumentos y técnicas de recolección de datos. Para mí, aquí comienza la tesis. Aquí, y a muchos de ustedes, los estudiantes, dicen, qué bonito, y ahora sí, voy a aplicar todo esto, voy a conseguir información y voy a ver lo que no está a simple vista. Entonces, la manera de presentarlos es como viene acá. Ya vino doña Elsie. Ya estoy por acá. Muchas gracias, don Denis, muchas gracias. Ok, Don con Luis gusto, Fernando. doña Elsie. Sí, don Luis Fernando, muchas gracias por estar con los estudiantes al inicio. Sí, definitivamente, don Denis debe de tener problemas serios y vamos, pues somos un equipo de trabajo, entonces aquí estamos para apoyarnos y ayudarnos cuando alguno de nosotros tiene dificultad. Le agradezco muchísimo a don Luis Fernando. Voy a dejarlo que termine. Bueno, ya, que terminara, pero bueno, si quiere, don Luis Fernando, me cuenta dónde quedó para yo continuar de ahí en adelante. Doña Elsie, para que usted se ubique y se nos empareje aquí, comenzamos hablando de que hoy vamos a hablar de capítulo 3, que es el marco metodológico, de cómo hacer un preámbulo, poner citas del año 2020 en adelante. Yo sé que es desde 2018, 19, pero yo le digo a los alumnos, vaya, de 2020 en adelante para que la tesis le dure muchos años. El tipo de investigación, hablamos también del tema, alcances. Y las fuentes. Ya íbamos a empezar a hablar de los instrumentos y técnicas de recolección de datos. Perfecto, perfecto. Entonces voy a retomar de ahí en adelante. Sí, entiendo que la tutoría anterior se les habló de... ¿Me escuchan bien? Sí, sí me escuchan bien. Perfectamente. Se ¿Me le escucha escuchan? y se ve también. Sí se le ve y se escucha Perfecto, bien. perfecto, muchas gracias. Sí, la tutoría anterior fue sobre el marco metodológico. Ustedes pues vieron ahí en detalle el tipo de investigación, el alcance, las fuentes, luego lo que es el tipo de muestreo, lo que es la población, la unidad informante, y la tutoría de hoy estaba orientada específicamente a las técnicas y los instrumentos de recolección de datos. ¿Por qué es tan importante este tema y por qué de alguna manera lo separamos
de la tutoría anterior. Bueno, es muy importante porque es la técnica que ustedes van a utilizar para recopilar la información que ustedes necesitan para el logro de los objetivos que se han planteado en la investigación. Les voy a agradecer que ahí en el chat pongan sus preguntitas. Las vamos a atender al final de esta presentación. Bien. Es muy importante definir claramente la técnica que voy a utilizar y el instrumento que voy a utilizar para recopilar la información. En el tanto nosotros seleccionemos la técnica correcta y utilicemos el Disculpe, doña instrumento. Elsie, no está presentando, ¿verdad? No, Ok, perfecto. no, porque mientras busco la presentación y no la tengo acá a mano, me voy a trazar más y no quiero quitarles más del tiempo. Entonces, si usted tiene algo por ahí, entonces, don Luis, mira, igual yo voy y les explicando si la están grabando, entonces igual ahí la pueden revisar. La técnica y los instrumentos de recolección de datos es muy, muy importante. Por eso que les decía, porque si la técnica que utilizo es la adecuada, voy a obtener la información que necesito. Recuerden que en el cuadro de variables, en la tabla de variables, ustedes ahí establecen también el instrumento que van a utilizar para el logro de cada uno de los objetivos de investigación. Bien. Las investigaciones pueden ser cuantitativas, cualitativas o mixtas, ¿correcto? Entonces, ¿por qué como investigador yo selecciono una investigación cuantitativa? Bueno, porque quiero dar respuesta a mi problema de investigación y al logro de los objetivos de una manera numérica, de una manera donde estadísticamente puedo responder los objetivos de investigación. ¿Por qué selecciono una investigación cualitativa? Bueno, porque yo como investigador y el tipo de investigación que estoy haciendo, lo que quiero saber es la opinión de las personas. Quiero conocer sus experiencias, sus vivencias en relación a la temática y de acuerdo a esa opinión, esa experiencia que han tenido mis sujetos de estudio, es de esa manera que voy a obtener la información. Entonces, hay técnicas que se adaptan más a las investigaciones cuantitativas y hay técnicas que se adaptan más para las investigaciones cualitativas. Y si tengo una investigación mixta, entonces debo utilizar técnicas de un u otro tipo de investigación. Bien, entonces ustedes me preguntarían, doña Elsie, entonces, ¿cuáles son las técnicas que tengo que utilizar si tengo una investigación cuantitativa? Bien, se recomienda, ahí está en el libro base, que las investigaciones cuantitativas, al ser, al tener que explicarlas de una manera estadística y numérica, la técnica que se utiliza es la encuesta. ¿Qué valor tiene la encuesta? Pues la encuesta tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque en la encuesta vamos a desarrollar un instrumento que se llama cuestionario. Cuestionario de preguntas cerradas. Entonces, si tengo una investigación cuantitativa, la mayoría de las veces estoy utilizando una técnica de la encuesta con un instrumento que es un cuestionario de preguntas cerradas. Maricruz Vargas. ¿Me escucha, Maricruz? Maricruz, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Bueno, creo que no me está escuchando, Maricruz. Vamos a preguntarle entonces a Yenori Vargas. Yenori, ¿estás con nosotros? Sí. Sí, señora.
Cuénteme una cosa, Yenori, ¿qué tipo de investigación es la que usted plantea? Bueno, teníamos, a lo que hemos venido haciendo, teníamos en claro que íbamos a hacer una investigación mixta. Muy bien, entonces, perfecto, me queda muy bien el ejemplo. Entonces, Yenori, si usted va a hacer una investigación mixta, va a tener unas técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas, o técnicas que utilizo para una investigación cualitativa. Probablemente usted va a utilizar una encuesta, ¿verdad? Ajá. Entonces, usted va a utilizar la técnica de la encuesta y el instrumento que me va a ayudar a aplicar esa técnica es el cuestionario, ¿verdad? Ajá, Ahora, usted, Yenori, ¿sabe qué es una pregunta cerrada? Sí, la Dígame. pregunta cerrada, supongo, ¿verdad? Ajá. Supongo que debe inducir a la persona pues que se está entrevistando a contestar sí o no. La abierta deja más Muy bien, a Yenori. Eso es criterio lo de la que, persona. ajá, vea, eso es lo que quería que me respondiera, porque viera que no es así, pero todos creemos que es así. Ah, qué bien. Pues muy enriquecedor porque hasta donde yo sé así Exactamente, ¿no? era. Si para eso son estos espacios. Viera que la mayoría de las personas, cuando le preguntamos qué es una pregunta cerrada, la respuesta es, sí, es aquella pregunta cuya respuesta solamente es sí o no. Y Ajá, viera que no es el caso, ¿verdad? Pero no se perfecto, sí. preocupe, porque es que para eso estamos aquí, porque todo el mundo piensa que la respuesta es la que usted nos dio. No, pues qué dicha que me saqué la lotería y que me preguntó a mí, porque ahora ya Sí, se me sí, va a sí. aclarar eso. No, no, y no solo a usted, Yenori, a todos los que estamos aquí. Claro. Entonces, resulta ser que las preguntas cerradas son aquellas preguntas cuyas respuestas ya están predeterminadas. Ajá. Por ejemplo, ¿qué medio de transporte utiliza usted? Y ya vienen las respuestas predeterminadas. Ya viene tren, bicicleta, moto, vehículo. Esa es una pregunta cerrada, donde ya las respuestas están ahí. Ah, ok. ¿Ves? Entonces, esa es una pregunta cerrada, donde ya las respuestas están predeterminadas. ¿Y por qué se utilizan un cuestionario como instrumento con respuestas predeterminadas en una encuesta de una investigación cuantitativa? Se utiliza de esa manera porque ya las respuestas, las posibles respuestas ya están, y yo lo que quiero saber es estadísticamente cuál de esas respuestas es la que más se utiliza. ¿Ves? En cambio, vean qué diferente. Si yo tengo una investigación cualitativa, yo lo que quiero saber es la opinión, la experiencia, las vivencias de mi sujeto de estudio. Entonces, yo ahí utilizo una técnica que se llama entrevista, que es una técnica mucho más abierta, y utilizo una guía de preguntas abiertas. Es una guía de preguntas más bien donde yo quiero que la persona me cuente, que me comparta su opinión, que me exprese sus vivencias. Y entonces, entre más abiertas y más sea la información, la mayor información que esa persona me dé, es mucho más valioso para mí. Entonces, vea la diferencia de una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. La investigación cuantitativa son preguntas cerradas, que yo lo que quiero es sacar un porcentaje de frecuencia de respuestas. En cambio, la investigación cualitativa, yo utilizo una técnica de una entrevista, que es algo más profundo, con una guía de preguntas donde yo le puedo, por ejemplo, preguntar, según su opinión, ¿cuál es el medio de transporte más seguro para viajar? ¿Ves? Entonces es una pregunta completamente abierta que más bien plantea un espacio de profundidad en esa respuesta y la persona me puede decir, mire, para mi criterio, el medio de transporte más seguro terrestre es el tren. Entonces yo le puedo decir,
Y cuénteme, ¿y por qué, de acuerdo a su experiencia y su opinión, considera usted que es el más importante? Ve, yo puedo tener una réplica, puedo tener una conversación tú a tú en la entrevista. En cambio, cuando yo aplico una encuesta, yo lo puedo inclusive la encuesta enviarla por Google Forms, ¿verdad? Que es una forma de enviarla, de hacer encuestas ahora. Y yo lo único que quiero es que la persona me marque para sacar una estadística, para saber cuáles de todas las personas que encuesté, va a ser un resultado y qué porcentaje escogió una u otra. Esa es la gran diferencia entre las investigaciones, ¿verdad? Ustedes me van a preguntar, bueno, doña Elsie, ¿qué otras técnicas vamos a utilizar en una investigación cuantitativa? Bueno, podemos utilizar revisión documental. ¿Por qué? Porque yo hago una revisión documental. Si yo, por ejemplo, si soy de contaduría y necesito hacer una revisión de los asientos de hace 3 años o del movimiento de una cuenta, si soy de banca y finanzas y tengo que hacer un estudio de variabilidad entre estados financieros y otros, entonces ahí yo con una revisión documental, con un cuaderno un cuadernillo de apuntes, que es mi instrumento. Puedo inclusive, si es una auditoría, tener un checklist, ¿verdad? De instrumento. Entonces, cada técnica tiene un instrumento. Y lo más importante aquí, queridos estudiantes y profesores que me acompañan, es saber diferenciar entre una técnica de recolección de datos y un instrumento, porque muchas veces los mezclamos, ¿verdad? La técnica es en sí cómo yo voy a obtener, a través de qué medio o herramienta yo voy a obtener la información que necesito. Pero el instrumento es en sí el documento o la bitácora o el checklist que voy a utilizar para aplicar la técnica. Entonces, cada técnica tiene su instrumento. Por ejemplo, si yo voy a hacer la observación, que la observación es una técnica, ¿verdad? Regularmente utilizada en investigaciones cualitativas. Entonces, si yo voy a ir a observar un fenómeno o una situación, o por ejemplo, voy a ir a observar la competencia. En el área de mercado se utiliza mucho la observación. Entonces, yo voy a ir a hacer observación de diferentes tiendas departamentales. Entonces, esa es la técnica que yo voy a usar, la observación. Pero bueno, ¿qué voy a ir a observar? Entonces, yo me apoyo en una guía de observación, así se llama el instrumento que utilizo para aplicar la técnica de la observación. Ese instrumento se llama guía de observación. En esa guía de observación yo voy a anotar todos los elementos que yo voy a ir a observar. Entonces, lo llevo conmigo, es mi instrumento de recolección de datos que me va a ayudar a hacer la observación, que es la técnica. Entonces yo voy a anoto, sí, mire, si son los colores que quiero ir a analizar, si son las ofertas que tienen en las tiendas departamentales. O sea, depende de los elementos que yo voy a ir a observar, yo los anoto en esa guía de observación y cuando estoy haciendo la observación me sirve para ir recopilando los datos. ¿Qué otras técnicas tenemos? Bueno, tenemos la técnica del focus group o de grupos focales. Esa es una técnica también muy utilizada en investigaciones cualitativas y cuantitativas, dependiendo de los instrumentos que esté utilizando. Mayormente son cualitativas, pero también he visto instrumentos aplicados en grupos focales que perfectamente puedo tabular y puedo generar estadística. Esos grupos focales, esta técnica, trata de traer a un espacio a mis sujetos de estudio, clientes o personas que están como sujetos de unidades informantes en la investigación, y en un espacio controlado hay una moderadora quien tiene una guía de preguntas
que ese es el instrumento que la moderadora utiliza para poder regular la reunión, el espacio, y puede ir generando una conversación guiada y orientada en las temáticas que se quieren investigar. Normalmente son entre 8 y 10 personas. En algunos casos, en estas reuniones de focus group, de grupos focales, se utiliza una cámara ISL, que es una cámara detrás del salón donde se están reuniendo, donde a través de un vidrio que no tiene visibilidad de las personas hacia afuera, sino solo de esta salita ISL hacia las personas que están participando. Y ahí en esa cámara ISL pueden estar los dueños de las empresas, pueden estar las personas interesadas para poder observar cómo se comportan las personas que están siendo entrevistadas en ese momento, también sus gestos, sus tonos de voz. ¿Por qué? Porque todo eso es importante poder también anotarlo. Recordemos que nosotros no solamente nos comunicamos de una manera verbal, que muchas veces la comunicación no verbal es mucho mayor que la verbal y que nos puede dar mucha realimentación. Bueno, entonces tenemos las técnicas de la encuesta, de la entrevista, de la observación, de la revisión documental. Tenemos la técnica de los grupos focales. Hay una serie de técnicas, ¿verdad?, que se utilizan. Estas que les acabo de mencionar son las más utilizadas. Ahora, cuando estamos elaborando las preguntas, ya sea en las encuestas o en las entrevistas, pues también hay una serie de recomendaciones. Entonces tenemos escalas de Likert, por ejemplo, para poder establecer principalmente en investigaciones cuantitativas, rangos de respuestas ya predeterminadas y de formas en las que podemos redactarlas. Que esos son, digamos, formas en que yo puedo redactar preguntas en función de lo que quiero, de lo que ando buscando. Ahora se estilan también las escalas de Likert para investigaciones cualitativas. ¿Por qué? Porque de alguna manera la forma en que están planteadas las respuestas cerradas también está implícito la subjetividad y la opinión del sujeto de estudio. Entonces, las investigaciones cualitativas se están abriendo más, nos están dando mucha información. Por ejemplo, las fotografías son muy utilizadas en las investigaciones cualitativas porque podemos a través de una fotografía representar muchas veces cosas que ni siquiera verbalmente podríamos plantearas tan claramente. Entonces, igual también es válido la fotografía como medio de evidencia y de respuestas a algunos objetivos. Recuerdo ahorita, viene a mi mente una investigación cualitativa muy valiosa sobre los migrantes mexicanos a los Estados Unidos. Estaban estudiando a través de una investigación cualitativa, ¿verdad?, la vivencia que tenían los migrantes, los peligros, los riesgos que corrían a la hora de querer cruzar la frontera. Y tenían, por ejemplo, respuestas en la investigación cualitativa, habían hecho unas entrevistas a profundidad y entonces algunos migrantes compartieron sus experiencias, ¿verdad? Sus jornadas de caminatas largas, la falta de agua, la falta de comida, y expresaban en esas entrevistas de verdad situaciones muy crudas que ellos vivieron. Y vieran qué interesante, porque este investigador también complementó su investigación cualitativa con fotografías. Le fotografiaron a la bestia, así le llaman uno de los trenes que atraviesa estas zonas, y en las fotografías se veían las personas guindando de los paralitos que tienen el tren, y cómo la gente también arriba en el techo del tren estaba súper cargado y todos esos eran migrantes
y tomó una fotografía de un niño tan pequeño guindando de estos parales donde yo decía, Dios mío, ¿qué es este riesgo? ¿Dónde está la mamá y el papá de este chiquito? O sea, entonces uno a través de una fotografía se podía ver el riesgo, las caras de angustia de estas personas, el riesgo, ¿verdad? De estar guindando en un tren que iba a una alta velocidad. Entonces, como uno, bueno, gracias, don Luis, ahí lo pueden observar. Esa fotografía hablaba más que 1000 palabras y en una fotografía usted puede vivenciar el riesgo que corrían estas personas. Entonces, como les digo, ¿no? La fotografía es también una técnica que nos va a permitir también mucha información a nivel visual en una investigación cualitativa. Yo sé que esta tutoría está para 45 minutos. Sé que tuvimos este atraso. Agradezco muchísimo a don Luis, y también agradezco a los estudiantes que se han mantenido. Esto es a nivel general, una breve explicación de lo que es una técnica y un instrumento y lo importante que es utilizar la técnica adecuada para, a través de esta técnica y el instrumento que he seleccionado, obtener la información que necesito para el logro de los objetivos que me he planteado y de esa manera, pues, con los resultados y la información, ya pues trabajar en la recopilación de la información y luego en el análisis de los datos, que ya sería el siguiente semestre. Voy a dejar ahí está el cuadro de variables. Gracias, don Luis. Podemos bajarlo un poquito. Ahí podemos ver el objetivo específico que hemos planteado en la investigación, la variable que estoy buscando. Obviamente la definición conceptual para entender bien la variable de investigación, cuáles son los indicadores que estoy buscando de esa variable, cuál es la técnica. Entonces aquí hablamos de que es una entrevista la que vamos a hacer para lograr identificar esos indicadores del macroentorno, que son factores económicos, políticos, demográficos, culturales, tecnológicos. ¿Y qué instrumento voy a utilizar en la entrevista? Una guía de preguntas que ya yo he preelaborado. Al ser una entrevista, son preguntas abiertas. Aquí ven, por ejemplo, esta está utilizando una encuesta, que es una técnica, y para realizar la encuesta me voy a apoyar en un instrumento denominado cuestionario. El cuestionario normalmente son preguntas cerradas, y las preguntas cerradas hemos aprendido hoy que no son sí o no, sino que ya las respuestas están predeterminadas. No le doy espacio a la otra persona de que pueda poner su opinión. No, yo ya he determinado cuáles son las posibles respuestas y lo que quiero saber es la frecuencia, la media, el promedio de estas respuestas. Bien. Muchas gracias, don Luis, por su apoyo. Voy a abrir un ratito a preguntas a los estudiantes. No sé, voy a ver en el chat si tenemos alguna pregunta, porque yo mientras estoy hablando no puedo leer. No soy tan carga de que puedo estar manejando y comiendo chicle, dicen por ahí. Vamos a ver. Buenas tardes, doña Elsie, muchas gracias. Una consultita, ¿existe la posibilidad de que nos puedan hacer llegar la presentación de forma posterior, tal vez la que en este caso don Denis iba a proyectar para esta presentación? ¿Quién me habla? Walter López, sería mucho gusto. Hola, Walter. Gracias. Yo primero le pido permiso a don Luis Fernando, a ver si podemos compartirla, don Luis. Con mucho gusto. Yo puse a grabar la presentación, doña Elsie. Sí, ahí vi, gracias. Entonces yo pienso que pueden descargar la presentación y que a veces les sirve más que el documento como tal. Sí, está bien. Bueno, sí, ahí vamos a compartir la presentación, claro que sí, con los estudiantes. A ver, dice Perfecto. Giancarlo Castro que no escucho nada. Giancarlo pudo escucharnos ya después. Ok. Era en el momento que estaban conectándose en línea y estábamos con el problema de la conexión. Bueno, muy bien, vamos a ver.
Sí, doña Lisette estaba con nosotros. Bueno, preguntas. ¿Podríamos tener acceso a este documento, don Luis? Bueno, sí, ahora lo van a tener por medio de la grabación. Tienen que retirarse por ahí. Yenori tiene la manita levantada. Doña Elsie, disculpe, lo que ellos quieren es un documento similar que tenga un buen capítulo 3. Yo tengo como 3 o 4 de la UNED, yo se los puedo pasar. Aquí les puse mi correo de la UNED, me escriben por ahí, con gusto les paso algunos capítulos 3 bien hechos, Don bien Luis, ¿qué le estructurados. parece si más bien lo subimos a la plataforma? Ok, está bien, pero más bien hasta les iba a comentar, yo los cojo de la biblioteca de la U, Sí, claro. de ahí los tomo, sí. Lo que pasa es que yo entiendo que ellos dicen, es que yo quiero entonces me lo piden y yo con gusto se los comparto. Son de otros estudiantes de la universidad Sí, y es abierto. yo se lo puedo copiar y se lo mando a usted y usted se los envía a Lo ellos. subimos ¿Es a la así? plataforma, claro que sí. Sí, señora, con mucho Así gusto. lo hacemos. Gracias, don Luis. Usted me lo envía a mi correo y yo ahí se lo subo a la plataforma para que lo tengan ahí en acceso y lo puedan revisar. Muchas gracias, don Luis. Yenori tiene la manita levantada. Sí, señora, era respecto a ese documento que estaba exponiendo don Luis, exactamente era eso, que si podríamos tener acceso a ese documento, que es que veo que está muy clarito. Primero tenía duda que si fuera el libro de Ileana, pero no, ya vi que no es, porque tomé unos pantallazos, vi que no es, y me parece que está como más claro ese documento ahí que estaba utilizando don Luis. Entonces eso era, doña Elsie. No, con mucho gusto. Ya don Luis Muchas nos los gracias. va. Yo solamente, antes de finalizar, si no hay más preguntitas, quiero compartir, a ver si me deja, ¿verdad? La máquina. Compartir la rúbrica de evaluación que corresponde a los instrumentos de recolección de datos. Permítanme para ver si ya se está abriendo. Recuerden que siempre es muy importante, queridos estudiantes, que ustedes vayan y busquen en la tarea que está consignada, los instrumentos de recolección de datos, vean, verán las instrucciones que se les da y la rúbrica para que ustedes sepan bajo qué parámetros ustedes tienen que desarrollar esa etapa, esa parte de la tesis y también qué es lo que se espera que ustedes desarrollen y también la calificación que se les hace a la hora de hacer la revisión. Muy bien, aquí lo tengo. Yo sé que ya nos pasamos, pero no importa. Esto va a ser rapidito, rapidito. Quiero compartirla con ustedes. Si pueden ver, si están viendo la rúbrica. Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Bien. Bueno, esta es la rúbrica de instrumentos de los instrumentos como parte del capítulo 3. Y aquí vienen los elementos. Entonces, ¿qué son los criterios de evaluación? Primero, la estructura del instrumento, ¿verdad? Que el instrumento que ustedes vayan a utilizar para cualquiera de estas técnicas, pues tengan la información básica. Un encabezado o introducción, cómo se va a aplicar ese instrumento, las instrucciones, el cuerpo del instrumento y un agradecimiento. Principalmente el agradecimiento es cuando estamos haciendo un cuestionario en línea, ¿verdad? Y que llega la información que al final pues le demos agradecimiento al sujeto de estudio. Obviamente algunos de esos elementos no van a estar, por ejemplo, en una guía de observación, porque la guía de observación es de ustedes, pero sí que tenga un encabezado, que tenga cómo lo van a aplicar y obviamente el cuerpo de esa guía de observación. Doña Elsie, yo creo que no está compartiendo. ¿Alguien que me No. retroalimente? Sí, no, Correcto, yo se no ve en estoy negro la viendo. pantalla. Ah, Ok, ok, ve, qué yo importante. comparto. Ya voy a volverla a compartir. Creo que Ya ahora la sí. puse, doña Elsie. ¿Ya la están viendo? Sí. Ahora Bien. sí. Sí, ahí sí. Ok, perfecto. Ustedes esta información la tienen en la plataforma, ¿verdad? Pero bueno,
en la parte de la escala de calificar los instrumentos, bueno, se solicita dentro de los criterios de evaluación que la estructura del instrumento utilizado esté completo, que tenga un encabezado, una introducción, que haya instrucciones de aplicación, que el cuerpo del instrumento esté bien elaborado, y si aplica un agradecimiento, pues hay que incluirlo, ¿verdad? Principalmente cuando estamos haciendo encuestas que las estamos enviando a alguien y que esa persona pues sepa quiénes son ustedes, cuál es el objetivo de la encuesta, que expliquen cómo deben de responder las preguntas, ¿verdad? Que es de respuesta única o si pueden responder cualquiera de los elementos que se están preguntando. Bueno, que ese encabezado pues tenga la información, que esté la aplicación del instrumento con instrucciones claras, concretas, que el cuerpo del instrumento esté bien elaborado y pues que ojalá ustedes hayan podido previamente validar el instrumento. ¿Qué significa validar? ¿O qué significa la confiabilidad y la validez de un instrumento? Bueno, la validez es que el instrumento realmente cumpla su objetivo. O sea, que las preguntas que estoy haciendo sean entendidas por los sujetos de estudio y que respondan realmente lo que queremos que se responda. Si un instrumento no nos va a ayudar para que las personas respondan la información que yo necesito, entonces no es un instrumento válido. Entonces, aquí muy importante es que ustedes prueben el instrumento antes de aplicarlo. ¿Cómo? Que se lo apliquen a alguien, algún compañero de clase, alguna amistad que ustedes tengan y usted les diga, mire, es que yo necesito que usted me responda este cuestionario y me diga si sí está entendiendo bien las preguntas, ¿verdad? Si lo que está preguntando usted lo entiende bien y si las respuestas también las está entendiendo bien, porque si es una encuesta, las respuestas están predeterminadas. Es muy importante que ustedes prueben el instrumento, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quería como mostrarles, que el instrumento esté bien elaborado, porque de la manera en que un instrumento esté bien confeccionado, de esa misma manera ustedes van a lograr obtener la información. El instrumento de recolección de datos es muy importante que ustedes lo elaboren bien y que sea revisado por su director y los asesores también los van a realimentar, porque si ustedes aplican un instrumento y se dieron cuenta después de haberlo aplicado que no lograron obtener la información que realmente ocupaban para sus objetivos de investigación, entonces es una pérdida de tiempo, pérdida de recursos, porque van a tener que elaborar otro instrumento de la mejor manera para que realmente respondan las preguntas que ustedes necesiten. Entonces, por esto este espacio, por esto esta tutoría solo, diseñada a las técnicas y a los instrumentos de recolección de datos. ¿Alguna pregunta adicional? Con mucho gusto. Doña Elsie, en el chat no hay preguntas. ¿Verdad? No veo preguntitas por ahí. Pero bueno, aquí está. Aquí ya veo a don Oscar Leitón conectado. A doña Lisette Villalobos, que son profesores. Si alguno de ustedes quiere realimentar a los estudiantes de acuerdo ya a la experiencia que han vivido, ya sea don Luis que les cuente, bueno, de acuerdo a las vivencias que he tenido con mis estudiantes, fallan en esto y esto, y más darles un consejo, una realimentación, pues es bienvenida, ¿verdad? Sí, tal vez mientras que algún otro profesor se anima. Importante la precalificación. Por experiencia sabemos, el alumno que envía a precalificación sus capítulos se saca una buena calificación en el trabajo final de graduación siempre. Muchas gracias, don Luis. Doña Lisette, buenas tardes. Le doy la palabra.
No se le escucha, profe, disculpe. Sí, no la escuchamos. Y sí veo que tiene activo el micrófono, entonces debe ser algún problema del... Sí veo que tiene Ahí me encendido. escuchan mejor. Perfecto, Mejor me perfecto. escuchan. Sí, señora, Ok. ahora sí. Perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Insisto nada más con un pequeño detalle que es de importancia y es el tema de revisar y validar la cobertura de todas las variables. Porque a veces los estudiantes hacen un instrumento muy completo que uno dice, uy, qué buen cuestionario, ¿verdad? Pero se les quedó fuera una variable importante para la investigación porque está considerada en alguno de los objetivos y no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Y si no, hasta que tienen toda la información recopilada, que se dan cuenta que no tienen una variable cubierta, que no tienen la información para desarrollar la variable que han puesto en su objetivo, ¿verdad? Entonces yo insistiría a todos los estudiantes que por favor revisen que todas las variables estén cubiertas en los instrumentos que desarrollen, que obviamente no tienen que ser solamente uno, porque a veces también cometen, pienso yo, la valentía de confiar en un solo instrumento, ¿verdad? Y se quedan cortos. Y al final, cuando ya están en el análisis, que es la etapa segunda, se dan cuenta que no llegaron, no alcanzaron la información. Entonces, uno podría decir, bueno, y se devuelve, porque me ha pasado tener estudiantes que no tienen la información, tienen que devolverse, pero es camino recorrido, ¿verdad? Entonces, es muy importante, señoras y señoritas, señoritos, que por favor pongan atención, que revisen, que validen que todas las variables estén cubiertas por todas las herramientas que hayan construido. De verdad, no se atengan, hagan una validación, revisen, hagan un chequeo, ¿verdad? Cuando ya tienen todos los instrumentos, porque a uno como director, a uno como asesor, a veces también se le quedan corto porque uno no está, digamos, metido. Son tantas las tesis que uno ve que a veces no revisa uno todos los objetivos. Es responsabilidad del estudiante asegurarse que efectivamente todos los objetivos se puedan cumplir con los instrumentos que diseñen. Entonces, insistirles en eso porque es un error común, ¿verdad? Sucede con frecuencia y eso los atrasa y a veces les causa frustración en la segunda etapa porque no alcanzan, ¿verdad? Y de alguna forma se tienen que devolver para cubrir o terminan haciendo algo que no les satisface. Entonces, pónganle cuidado a eso, nada más como una recomendación. Muchas gracias, doña Lisette. Gracias. Y para que eso no les suceda, el cuadro de variables es el instrumento, la herramienta que ustedes tienen para que eso no suceda. Recordemos que en el cuadro de variables está el objetivo, las variables, la variable conceptual, la variable operacional y la variable instrumental. Es el instrumento que yo estoy utilizando para lograr la información requerida de esa variable. Entonces, ahí no hay pérdida, ¿verdad? Si ustedes hacen bien el cuadro de variables, ahí está toda la línea de seguimiento, desde el objetivo hasta el instrumento que voy a utilizar. Inclusive, pueden apuntar en ese instrumento cuáles son los números de preguntas, los números en la guía, en el checklist que van a hacer, cuáles son en ese checklist los puntos que les van a validar a ustedes la información que van a buscar. Entonces, un buen cuadro de variables no los va a dejar que se pierdan, no los va a dejar que quede nada por fuera. Entonces, gracias, doña Alicia, muy, muy valioso. De hecho, complementariamente comento, he visto una práctica en algunos compañeros, asesores y directores que le piden al estudiante eso, precisamente, que identifiquen la variable en el ítem o la pregunta que preparan en cada instrumento. Es una buena práctica, digamos, como un ejercicio académico, pero como investigadores
no deberían necesitar eso si hacen un chequeo del cuadro de variables inicialmente. Pero bueno, el ejercicio es válido, ¿verdad? Algunos compañeros le piden ponga cuál es la variable que está desarrollando con ese ítem. Muy bien, muchas gracias, Gracias, doña mucho. Liz. Bueno, queridos estudiantes, si tienen alguna pregunta adicional, por favor, ese es el momento. Si no, entonces vamos a ir cerrando la tutoría. De verdad, muy encantada de poder haber atendido este ratito. Muy agradecida con don Luis Fernando por haber atendido a los estudiantes en los primeros minutos. No omito decirles que estoy muy preocupada con don Denis, porque inclusive él temprano me escribió y todo, y entonces o sea, tuvo que haber sido algo bastante grave lo que le pasó, o por lo menos preocupante, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que él esté bien, y por eso pues el trabajo en equipo es tan importante, ¿verdad? Ustedes ahora pueden ver cómo nosotros también de alguna manera somos un equipo de trabajo, y si uno de nosotros no lo pudo hacer en su momento, pues otro tomó la batuta, en este caso don Luis, mientras yo lograba ver cómo me acomodaba y pues darles la tutoría y que ustedes tengan esta información tan valiosa, que es un material complementario a todo lo que le damos ahí en plataforma y obviamente el trabajo que realiza la persona directora y los asesores, porque las tutorías igual no son obligatorias, ustedes no tienen que estar, igual nosotros no estamos obligados a dárselas, pero hemos creído en las tutorías desde el año pasado como un esfuerzo adicional para que ustedes tengan mayor cantidad de material complementario y de herramientas a su haber para el desarrollo de las tesis. Entonces, de verdad nos complace mucho esta tarde haber estado con ustedes y los estudiantes que se conectaron. También muchas gracias por estar con nosotros y ahí les va a quedar entonces la grabación en la plataforma y también don Luis Fernando que me va a enviar ese ejemplito que usamos hoy para que ustedes tengan también acceso a él. De verdad, muchas gracias a los profesores que están conectados, a los directores, asesores y a los estudiantes. Hasta luego, buenas tardes, Hasta luego, muy gracias. buenas tardes, doña Liz. Muchas gracias, buenas tardes.